La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo y que es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 27 países. Actualmente la Unión Europea es un lugar que se caracteriza por contar con una gran diversidad cultural, de ideas y de tradiciones única y en una unión con una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados. Y es un lugar en donde sus habitantes han podido forjar vínculos entre sí, viajando, trabajando y estudiando más allá de sus fronteras nacionales. Sin embargo, la Unión Europea se enfrenta a algunos retos importantes. El primero es que muchos ciudadanos de la Unión Europea no consideran que haya estado a la altura de sus expectativas al momento de enfrentarse a crisis financieras, económicas y sociales. En segundo lugar, tenemos a la inestabilidad de algunos países vecinos, la cual ha propiciado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, además de varios atentados terroristas en ciudades importantes. En cuarto lugar, tenemos el hecho de que están surgiendo cada vez más potencias mundiales, mientras que las antiguas se enfrentan a nuevas realidades. Finalmente, tenemos a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero entonces, ¿estamos ante su debilitamiento? Pues podríamos decir que sí. Y para ello analizaremos algunos datos. Aunque es cierto que Europa es el mayor mercado único del mundo, que cuenta con la segunda moneda más utilizada y que su diplomacia es esencial para mantener la seguridad y sostenibilidad mundial, también es cierto que su posición se está debilitando debido a varios factores como el que su población está disminuyendo. Como podemos ver en esta gráfica, en el año 1900 Europa representaba alrededor del 25% de la población mundial, y de seguir igual, para 2060 su población representará menos del 5%. Por otra parte, tenemos que también se espera que el poder económico de Europa disminuya pasando a representar mucho menos del 20% del PIB mundial. Aunque la Unión Europea cuenta actualmente con una relativa estabilidad económica, luego de recuperarse de la crisis de 2008, lo cierto es que los efectos de tal recuperación siguen estando distribuidos de manera muy desigual entre la sociedad y entre las regiones. Es así que existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes acabe teniendo peores condiciones de vida que las de sus padres. Esto es especialmente preocupante por el hecho de que Europa no puede permitirse perder al grupo de edad más preparado que ha tenido nunca, lo cual condenaría su futuro. Por otra parte, también existe el problema de que Europa está envejeciendo rápidamente y que la esperanza de vida ha crecido mucho en las últimas décadas. Y de seguir así, para 2030 Europa tendrá a la población más vieja del mundo. En cuanto al tema de la seguridad y las fronteras, podemos apreciar que de los 25 países considerados como los más pacíficos, 15 son parte de la Unión Europea. Sin embargo, los atentados terroristas que ha sufrido en los últimos años han hecho dudar de esto a la sociedad, ello unido al otro problema que representa para la migración la crisis de refugiados, la cual supuso la llegada de 1.2 millones de personas en 2015, creando dudas sobre el futuro de las fronteras y la libre circulación en Europa. Por último, y aunado al anterior, tenemos los problemas de confianza y legitimidad, mismos que son producto de los muchos cambios que se han producido en el mundo y a la sensación real de inseguridad percibida por la sociedad, lo cual se traduce en indiferencia y desconfianza hacia los poderes públicos, lo que a su vez crea un vacío que puede aprovechar la retórica nacionalista y populista. Aunque el proyecto europeo aún goza de gran apoyo, lo cierto es que ya no es incondicional. Como podemos ver en la gráfica, más del 80% apoyan las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. El 70% de los ciudadanos de la zona del euro está a favor de la moneda común. Sin embargo, la confianza de los ciudadanos hacia la Unión y sus instituciones ha disminuido aproximadamente la mitad en los últimos 10 años. Es así que la Unión Europea tiene un gran reto por delante: restablecer la confianza, promover el consenso y generar un sentimiento de pertenencia. Ello en una época donde la información es sumamente abundante y accesible, pero difícil de comprender. En la actualidad el flujo de noticias es sumamente rápido y continuo y se envían más tweets en un día que hace 10 años en un año entero. Todas estas tendencias no harán más que acrecentarse y seguirán cambiando la forma en que funciona la democracia, lo que a su vez ayudará a crear nuevas oportunidades para facilitar el debate público entre los europeos. A continuación, les presentaré 5 escenarios para Europa en 2025, los cuales fueron pronosticados por la Comisión Europea en la Cumbre de Roma del año 2017. El primer escenario sería seguir igual.
lo que implicaría que la Unión Europea se enfocara en la ampliación y mejora de su actual programa de reformas, las cuales surgieron en la Comisión de 2014. Lo anterior significaría que los 27 Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea se centrarían en el empleo, el crecimiento y la inversión. Ello mediante el reforzamiento del mercado único y el crecimiento de las inversiones en infraestructuras digitales de transporte y de energía. Se producirían avances en el funcionamiento de la moneda única, ello para evitar perturbaciones internas o externas. También se intensificaría la lucha contra el terrorismo en consonancia con la predisposición de las autoridades nacionales a compartir información y se profundizaría la cooperación en materia de defensa. Como ventaja, veríamos que el programa de acción positivo seguiría dando resultados concretos. Sin embargo, el proceso decisorio seguiría siendo difícil de entender y la capacidad de obtención de resultados no siempre va a ser la mejor. El segundo escenario hace referencia a un enfoque en el mercado único, por lo que se reforzaría el mercado único de bienes y capitales, aunque no se garantizaría la libre circulación de personas y servicios. También el euro facilitaría los intercambios comerciales, pero la creciente divergencia y la escasa cooperación serían fuentes importantes de vulnerabilidad. Tampoco habría una política migratoria o de asilo única y los controles en las fronteras serían más sistemáticos. En cuanto a la política exterior, se abordaría de manera cada vez más bilateral y en materia de defensa permanecería igual. El presupuesto se reorientaría a financiar funciones esenciales para el mercado único y finalmente en este escenario el proceso decisorio no es difícil, pero la capacidad de actuación colectiva sería limitada. En el escenario 3, la Unión Europea permitiría a los Estados miembros que lo deseen una mayor colaboración en ámbitos específicos. Ello pasaría por medio de una especie de coaliciones de voluntades para colaborar en determinados ámbitos políticos, como la defensa, la seguridad interior, la fiscalidad o cuestiones sociales. Como ventaja, veríamos que se podría preservar la unidad de la Unión Europea, dejando que quienes lo desearan pudieran reforzar su cooperación en ciertos ámbitos, mientras que los derechos de los ciudadanos comenzarían a variar en función de si el país en el que viven ha decidido hacer más o menos. Por lo que se plantearía la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles decisorios. Este escenario tiene muchas similitudes con el primero, en el que todo sería igual, pero con la variante de que algunos países se enfocarían en algunos ámbitos específicos. En el cuarto escenario, la Unión Europea haría menos, pero de forma más eficiente. Es decir, se centraría en aumentar y acelerar los logros en determinados ámbitos, interviniendo menos en los demás. Se intensificaría su trabajo en ámbitos como la innovación, el comercio, la seguridad, la migración, la gestión de fronteras y la defensa. Y para ello se desarrollarían normas e instrumentos para profundizar el mercado único en las áreas clave. Referente al mercado único y comercio, se fijarían normas comunes mínimas, pero se refuerza la ejecución en los ámbitos regulados a nivel de la Unión Europea. A su vez, se tomarían diversas medidas para consolidar la zona euro y garantizar su estabilidad. En materia de migración y seguridad, es probable que existiera una cooperación sistemática en la gestión de fronteras, las políticas de asilo y la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, referente a la política exterior y de defensa, se crearía una Unión Europea de Defensa en la cual se discutirían todas las cuestiones referentes a estos temas. Finalmente, es probable que la Unión Europea lograra actuar con mayor rapidez y eficacia en los ámbitos en los que decidió enfocarse. Por último, tenemos al escenario 5, en el cual simplemente se decidiría conjuntamente hacer más en todos los ámbitos políticos. Para ello deberían compartir competencias, recursos y tomas de decisiones y como consecuencia de ello la cooperación entre todos los Estados miembros avanzaría enormemente. Veremos que de ocurrir este escenario se reforzaría el mercado único mediante la armonización de normas y una ejecución más estricta, se conseguiría una unión económica, financiera y presupuestaria, la cooperación en materia de gestión de fronteras, asilo y lucha contra el terrorismo se volvería de cierta forma sistemática. Al igual que en el escenario anterior, también se crearía una Unión Europea de Defensa, pero esta sería un tanto más eficiente. En cuanto al presupuesto, se va a modernizar y aumentar, pero respaldado por recursos propios. Y en cuanto a la capacidad de obtención de resultados, vemos que el proceso decisorio sería más rápido y con una ejecución más firme.
Finalmente, solo resta decir que la Unión Europea es un proyecto único, el cual ha tenido grandes logros y ha sabido adaptarse a los cambios de la sociedad y ha sabido aprovechar las fortalezas únicas de sus naciones para lograr grandes avances en diversos ámbitos. Sin embargo, Europa se enfrenta a grandes desafíos y debe elegir qué camino va a seguir, algo que solo vamos a poder averiguar con el paso del tiempo. El presente trabajo se realizó basado en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa.